Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro informativo. Saludo cordial desde las estaciones del Grupo Cima Producciones y la reacción prensa digital en este día. Hoy es martes, estamos a 9 de abril del año 2024. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y aquí transmito desde los estudios de www.laredaccionprensa.com y por supuesto en alianza con Cima Producciones, www.comunicar20.com y www.ecoradioestereo.com. Le damos la más bienvenida en su noticiero, en su informativo, que es diario. Iniciamos, señores. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento hay nubes dispersas en Bogotá, la temperatura es de 14 grados centígrados, humedad relativa del 72%, amaneció a las 5:53, anochecerá a las 6 de la tarde 4 minutos, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados centígrados, el cielo estará muy cubierto de nubes, pero las lluvias serán muy escasas hoy en Bogotá. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. A partir de este jueves 11 de abril, la capital del país y los municipios servidos por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tendrán suspensiones alternadas de agua debido al bajo nivel de los embalses. Esta medida busca ahorrar 2 metros cúbicos por segundo de agua y garantizar el suministro en la actual coyuntura de niveles críticos de almacenamiento en los embalses debido al fenómeno del Niño. Cabe resaltar que cada turno está programado para una duración de 24 horas, aunque en algunos sectores la normalización del servicio puede tomarse unas horas adicionales y presentar cambios de coloración del agua sin afectar la potabilidad. El distrito está haciendo un llamado a todos los ciudadanos para que hagamos uso razonable del agua para superar estos efectos duros del fenómeno del Niño. Hay largas semanas sin lluvias y sequía en las zonas de influencia de los embalses que alimentan el líquido vital a Bogotá y los municipios de la Sabana. Según reporte del acueducto de Bogotá, el volumen de almacenamiento de agua con corte al 7 de abril apenas llega a un 54.23% en el sistema norte, 44.34% en el sistema sur y 16.97% el sistema Chingaza, para un total de volumen del sistema del 45.17%. El estado más crítico de los niveles de agua lo atraviesan los embalses de Chuza y San Rafael, que hacen parte del sistema, de este sistema Chingaza, como lo evidencian unos registros fotográficos de monitoreo que se tomó por el acueducto de Bogotá. La situación no está nada fácil. Y ese es el tema en el cual William Rojas de la reacción prensa digital nos habla. Este tema tan importante en Bogotá. En la noticia distrital les cuento que Bogotá empezó una semana de racionamiento de agua y posiblemente sea el mes, toda vez que se va a evaluar cada 15 días el nivel de embalses en el país. Les cuento que como nuestro sistema de electricidad está basado en su mayoría en un alto porcentaje en hidroeléctricas, pues la energía se toma bajo un proceso de embalses.
Si los embalses no están llenos, por supuesto que no hay energía para todo Colombia. Por ese motivo, el alcalde Carlos Fernando Galán y la directora del acueducto, Natasha Bendaño, decidieron tomar cartas en el asunto y racionar el agua en muchos sectores, por no decir que todos, de la capital de Bogotá, incluyendo por supuesto también municipios aledaños a la zona. Y es que uno de los sectores más específicos, que es lo que afecta para poder tomar esta decisión, es el sistema de Chingaza, que son dos embalses muy importantes que representan un alto porcentaje para la proveer los servicios, 70% le surte de agua a la ciudad. Es por este motivo que se toman estas medidas restrictivas para poder dar espacio posible a que se llenen los embalses y que en un futuro no tengamos problema con la atención de la demanda que esto requiere. Es por este motivo de que se toman estas medidas preventivas para que obviamente pueda haber electricidad en todo el país, bueno, y en Bogotá. Mi análisis al respecto de estas noticias: primero, encomiar al alcalde Carlos Fernando Galán por su trabajo de prevención. Segundo, esto nos lleva a pensar la diversificación de fuentes de energía. Es claro y muy importante que es necesario que el país tenga otras fuentes. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Sin embargo, sí es preciso empezar a hacer un estudio de buscar otras fuentes de energía que sean funcionales para poder proveer y atender la demanda, y claro está, hacer una potencia en este sentido. La electricidad es muy importante. La electricidad es la base para poder que las grandes ciudades se desarrollen, para que haya fuertes niveles de empleabilidad, de trabajo y también un sector educativo pujante. Si no tenemos, es muy difícil de que se pueda una ciudad desarrollar o cumplir los esquemas importantes. Debido al fenómeno de la niña, que por supuesto afectó la cantidad de niveles de embalses, pues digamos que todas estas decisiones dieron resultado en este asunto. Algunos municipios de la Sabana también van a ser afectados por esta medida, por supuesto. Sectores como Soacha, Funza, Madrid, Mosquera, Chía y también algunas zonas y demás, pues son los lugares donde van a tener restricciones. Señores, esto es un llamado a la concientización. Cuidemos el agua, sepamos poder hacer procesos sin gastar mucha agua. Cada vez que usted vaya a lavar loza, platos, no lo gaste, cierre la llave cuando usted esté enjuagando, perdón, estimados oyentes. Cuando usted esté en el baño, igualmente, utilícelo específicamente para lo que se requiere. Cuando usted se bañe, no se tome tanto tiempo. En fin, ahorrar el agua es un asunto de todos y de verdad debemos comprometernos para que esto suceda. Necesitamos más campañas de concientización, necesitamos nuevas fuentes de energía y de verdad necesitamos más modelos preventivos para que esto no suceda. Recuerde, señores, que toda la ciudad va a empezar a partir del 11 de abril estos nuevos racionamientos que van a haber en la zona y en el país, para que lo tengan muy presente. Van a ser en total 9 zonas, de las cuales van a partir del 11 de abril hasta el 19 de abril. Ya las zonas están previstas que la Alcaldía Mayor de Bogotá las mencionó. Por lo menos para el 11 de abril va a ser todo lo que es la zona centro-norte. Para el 12 de abril toda la parte occidental, entre calle 24 y calle 98. Para el 13 de abril va a ser entre la calle 95 y calle 201. El 14 de abril va a ser en la zona sur, entre calle 43 sur y 92 sur. El 15 de abril va a ser entre el río Tunjuelito y la calle 78. El 10 sur, estoy hablando. El 16 de abril entre el río de Bogotá, entre carrera 92 y la avenida Suba. Este va a afectar el municipio de Soacha. El 17 de abril entre calles 16 y 26 y avenida Boyacá y Ciudad Cali. 18 de abril va a ser entre la calle 20, el 17 de abril también va a afectar a Funza, Madrid y Mosquera, y el 18 de abril va a ser entre la calle 26 y 193, así como también el 19 de abril entre calle 170 y 245, incluyendo por supuesto Gachancipá, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá.
Para que lo tengan presente, queridos amigos, recolecten agua, cuidemos el ambiente, cuidémonos todos. Es muy importante para el futuro de nuestra supervivencia. Seguimos, señores, aquí en su informativo C20. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. Hoy martes 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Por eso la Alcaldía de Bogotá organizará para este día una serie de eventos artísticos y culturales gratuitos en la ciudad con el propósito de contribuir a la construcción de paz y de memoria. La Secretaría Distrital de Integración Social llevará a cabo una feria de servicios en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que pretende ser un espacio para que las víctimas y sus familias puedan acceder a las ofertas institucionales que van desde asesoramiento psicológico hasta asistencia legal y proceso de programas de reintegración. Bueno, hoy es 9 de abril. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. Con el objetivo de realizar un análisis detallado frente al uso y destino de los recursos de la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Contraloría General de la República realizó una serie de auditorías que arrojaron aspectos y situaciones que tienen que ver con el uso y la asignación de recursos por parte de las EPS que generaron preocupación en el organismo. Según se pudo observar, tras la mencionada serie de auditorías, estos recursos se habrían destinado a actividades, bienes y servicios que no están directamente relacionados con la atención y prestación de servicios de salud a los afiliados. Ahí fallan las EPS y eso lo aprovecha el gobierno de Colombia para exterminarlas. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, afirmó que la duración del fenómeno del Niño solamente se podrá declarar por terminado cuando el Océano Pacífico regrese a su temperatura normal, aunque la temperatura va bajando, sigue por encima de la necesaria. El subdirector del IDEAM, Giovanni Jiménez, confirmó que el fenómeno del Niño se encuentra en debilitamiento y se espera que en 2 meses entre en una fase neutral. Las lluvias fuertes aquí en Colombia se prevén para la última semana de abril. Noticias de Colombia. El gobierno ahora legisla por decreto. Análisis. Empieza el día. El sol saluda a tus En la sentidos. noticia nacional les cuento que el gobierno nacional decidió legislar vía decreto. Así es, el gobierno de Gustavo Petro, ante la pérdida de su nefasto proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República, que en recientes días se hundió el proyecto, ha decidido, por intermedio de su ministro, Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud, ha decidido pues ahora legislar con decretos. Así es, ya se presentó el primer decreto para que el gobierno nacional realice giro directo a las IPS. Y esto es grave, señores, es bastante grave porque no hay quien realice la gestión de riesgo y audite las cuentas. Para claridad de nuestros oyentes, voy a intentar ser lo más explicativo posible de cómo funciona el sistema de salud en el país. El sistema de salud, primera medida, tiene algo que se llama las entidades prestadoras de salud, lo que se llama las EPS. ¿A qué se dedica una EPS? Una EPS se dedica a la gestión del riesgo. ¿Y qué será esa vaina de la gestión del riesgo? Bueno, la gestión del riesgo se basa en la medida en que cómo se equilibra el sistema para que todas las personas afiliadas puedan recibir el mismo tratamiento, la misma atención, sin que se vean dificultados por los niveles de enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. No es el mismo el costo de tratamiento de una persona con cáncer que una persona que llega por una neumonía o que llega por algo que claro está es importante, pero no tiene los mismos niveles de atención ni de costo. Lo que hace la EPS a partir de algo que se llama la UPC, Unidad de Pago por Captación, que es una asignación presupuestal que le da el Estado por cada afiliado, ¿sí? Lo que hace la EPS es equilibrar los costos. Entonces, en aquellas personas donde hay una población altamente sana,
Lo que se hace con esta UPC es más bien utilizarla y recargarla en un fondo mayoritario. Recordemos que esto funciona como un fondo, como un ahorro, por así decirlo, para que me entiendan, en el cual este dinero o este fondo o esta UPC, que una persona sana no gasta tanto, sea equilibrado con las personas que más gastan. Recordemos que la UPC está cercana a los valores de 1.300.000 aproximadamente, y claramente pues usted puede ver que su salud no se mejora a pesar de que realice un aporte bajo, no es muy alto, y los pagos de copago tampoco son altos. Eso se llama la gestión de riesgo, se llama la medida en cómo hacemos para mover los recursos de tal manera que no sacrifiquemos a las personas que tienen mayores enfermedades o menores enfermedades, como pasaba con el antiguo Instituto de Seguridad Social, que entre otras cosas era un nefasto instituto de seguridad porque primero no cobijaba a toda la población. Hoy por hoy nuestros indicadores dicen que el 99% está cobijado por algún sistema de salud, bien sea contributivo o bien sea subsidiado, pero están dentro del sistema de salud, y la atención por todos en líneas generales, claro está, manteniendo salvedades, es buena. Por lo menos en las últimas encuestas se ha analizado que el 70% de la población ha dicho que se siente satisfecha con su sistema de salud. Bueno, el asunto con todo esto es que la EPS en su gestión del riesgo también se dedica a pagar las cuentas de las IPS. Aquí entra otro actor que se llama IPS, que es la institución donde a usted lo atienden: clínicas, hospitales, farmacéuticas, dispensarios y demás espacios donde se donde se atiende la salud. ¿Cómo funciona esta relación? La EPS le debe girar a partir de una serie de cuentas a la IPS el dinero y el recurso con el que, digamos, costó su atención. Aquí vuelve y se repite la gestión del riesgo. Lo que debe hacer la EPS es auditar cuentas, auditar facturas, auditar solicitudes, por ejemplo, de atenciones. Cuando usted, por ejemplo, llama a su EPS o utiliza mecanismos tan sofisticados como la atención virtual y usted solicita su cita, pues para que esto funcione la EPS utiliza todo una gestión administrativa, utiliza toda una empleabilidad de personas y por supuesto una calidad humana para poder realizarlo junto con una atención de equipos. Todo esto es lo que hace la EPS. En el momento en que se le quita la potestad a la EPS, como quiere el gobierno nacional, y estatizar la salud como un gran estado soviético, al final de cuentas, lo que se está buscando es que las EPS no sigan cumpliendo la gestión del riesgo y sin embargo se les gire directo a las clínicas, hospitales u IPS. ¿Cuál es el gran problema? ¿Quién va a auditar las cuentas? Segundo, ¿quién va a hacer la gestión del riesgo? Tercero, ¿quién va a equilibrar la posibilidad de que todos tengan la misma atención sin que el sistema se decaiga o entre en un déficit amplio? Claro está, el actual sistema tiene déficit, pero pues al final del cuento funciona. ¿Sí? El punto es que el gobierno nacional, como se le hundieron las reformas en el Congreso, en el poder legislativo, dentro de este sistema democrático liberal, el mismo que defiende la Constitución del 91, el mismo por el cual Gustavo Petro dice defender. Curiosamente, pues el Ministerio de Salud también anunció otros 9 proyectos, que son movilidad, territorialidad, manual tarifario y único modelo de promoción y prevención en la salud. Todo lo demás estaba en la reforma de salud que se hundió en el Congreso y ahora lo quieren legislar vía decreto. Señores, seamos realistas, el Estado es el peor operador que puede haber en materia de recursos. El nivel de endeudamiento va a ser alto. Acabamos de ver cómo pagan no a tiempo. Recordemos, por ejemplo, cuando pagaron doble nómina, pésima gestión del Estado. Acabamos de ver, por ejemplo, con esto que está hablando ahora Lisette, de que no ha podido girar recursos porque el Estado no les ha pagado y ellos no han podido a su vez pagar. Pues es que el Estado es un mal operador. Esto va a ser un desastre, señores. Se los digo de manera antemano, un desastre. El Estado no hace gestión del riesgo. El Estado no audita cuentas. Y cuando las vayan a auditar, se los aseguro, van a haber sobrecostos. Se vienen los sobrecostos. Y qué pena. Las clínicas necesitan moverse y tienen mucho gasto, por supuesto. Pero ¿qué nos garantiza que no suban los números de gastos, como nadie los va a auditar, para gastar más y recibir más dinero? Señores, necesitamos orden y este país al parecer no lo va a tener. Lastimosamente este gobierno se dedicó a destruir todo cuanto existe, a querer pretender reinventar la rueda, cuando simplemente era organizar lo que no servía y mantener lo que sí servía.
En fin, señores, la verdad el panorama es sombrío y yo sí les pido que no bajemos la guardia. La salud es quizás una de las pocas conquistas baleeras que funcionan con errores, con situaciones, sí, pero funciona y hasta el momento le ha proveído la salud a muchos colombianos, incluyendo las enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, entre otras. Pero bueno, seguimos, señores, aquí en su informativo C20. Recuerde que estamos en Facebook Live, YouTube Live, próximamente Spotify. Y seguiremos dándole la mayor calidad a ustedes para que siempre estén bien informados. Seguimos. El Ministerio del Interior ha desatado una controversia al difundir información sobre presuntos casos de tráfico de órganos a través de sus plataformas en redes sociales, en una publicación emitida en su cuenta oficial de X en su canal de YouTube. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos y expertos médicos encabezados por Carolina Guarín, directora ejecutiva de esta asociación, han rechazado categóricamente esta información. En un comunicado oficial, la asociación ha expresado su total desacuerdo con las afirmaciones del Ministerio del Interior, calificándolos de mentirosos. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. La Unidad para las Víctimas revela los hallazgos de la autoría forense que fue solicitada por la directora de esta entidad, Patricia Tobón Yagarí, por las irregularidades que encontró en el manejo de los inmuebles administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Se pudo identificar que esos malos manejos entre 2018 y 2022 causaron un detrimento en recursos para los afectados del conflicto armado en Colombia por hasta un total de 4.200 millones de pesos. Los parques urbanos son importantes para la ciudad, ya que proporcionan una buena calidad de aire que respiramos gracias a los árboles. Aparte de embellecer la ciudad, los parques mejoran la calidad del aire, combaten el cambio climático. Los parques forman parte importante de las ciudades, ya que en ellos las personas fomentan actividades de convivencia familiar. Si tienes un parque cerca de casa, cuídalo, no tires basura y únete con los vecinos para protegerlo y mejorarlo. Comunicar 20 y Ecoradio Estéreo. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. El Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó iniciar investigaciones contra el multimillonario estadounidense Elon Musk, propietario de la plataforma X, por sus críticas al sistema judicial brasileño y su advertencia de no acatar las decisiones judiciales para bloquear cuentas en la red social. Las pesquisas sobre presuntos delitos de manipulación criminal y dolosa de la plataforma X, así como de obstrucción a la justicia, fueron dispuestas por el juez Alexandre de Moraes, uno de los jueces de la Corte Suprema, quien está a cargo de un caso relacionado con el uso de redes sociales para difundir noticias falsas y atacar la democracia. El presidente de Colombia viajará a Venezuela para reunirse con el señor Maduro. La visita del señor de Colombia a Venezuela se produce una semana después de que el señor calificara de golpe antidemocrático la inhabilitación de candidatos opositores como María Corina Machado en las elecciones presidenciales venezolanas previstas para el próximo 28 de julio en un inédito cuestionamiento al señor Maduro, quien es uno de sus mejores amigos. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. De acuerdo con un documento del Poder Judicial de Argentina, existe una orden teniendo en cuenta las conductas sistemáticas y generalizadas asociadas con crímenes de lesa humanidad cometidas por el señor Nicolás Maduro, el ilustre Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. Los demandantes, que no son identificados en el documento, señalaron haber padecido la persecución y asesinato de sus familiares en un contexto que les es público y repercute más allá de las fronteras territoriales.
Los hechos denunciados en la presente causa revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal de los mismos, destaca el texto. Noticias con análisis. Crisis diplomática entre Ecuador y México. La reacción prensa digital. En noticias internacionales les cuento que hay una grave crisis diplomática entre Ecuador y México. Así es, por cuenta de unas acciones que utilizaron las fuerzas de seguridad del Ecuador que se metieron, ojo a esto, en la embajada mexicana en territorio ecuatoriano. Así es, sucede que México le albergaba o tenían asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, uno de los más grandes corruptos que ha tenido Ecuador y por supuesto condenado por una justicia y que se había exiliado o había intentado escapar de sus obligaciones. Pues sucede que en pasados días un equipo de seguridad del Ecuador se metió a la embajada. Esto es grave más allá por donde usted lo mira. Y les voy a explicar por qué. Cada embajada donde se encuentra en territorio diferente de los países, sucede que esa embajada tiene autonomía en esa zona. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que la embajada se encuentra en una casa dentro de la ciudad o dentro de Bogotá o dentro de Colombia. Vamos a poner un ejemplo en Colombia. Si usted ve una casa con dos banderas, una bandera del lugar de origen y la bandera colombiana, va a poder evidenciar que hay una embajada. Bueno, las embajadas funcionan como entidades autónomas territoriales y se le da estatus diplomático, lo que le permite, en teoría, entender que esa casa es una representación del país de origen. No se podría señalar como del país en el que se encuentra, sino, por ejemplo, en el caso de México y Ecuador, si hay una embajada de México en Ecuador, significa que en ese territorio, a pesar de ser del Ecuador, pero en esa casa donde funciona esa embajada, eso es territorio ecuatoriano. Eso es parte dentro de una legislación internacional y siempre se ha entendido bajo cualquier circunstancia. En el momento en el que se violan estas garantías y fuerzas deciden atacar una embajada, significa que están atacando un ente territorial que no les corresponde. Ni siquiera en las graves crisis de seguridad Estados Unidos ni siquiera ha atentado con alguna embajada suya en el país, ni tampoco otras potencias internacionales. Claramente Jorge Glass, un corrupto quien fue sobornado con dineros de Odebrecht y condenado a 6 años de prisión, es un criminal, por supuesto, ecuatoriano, muy cercano a las filas del expresidente Rafael Correa y una figura clave en este régimen de extrema izquierda. El gran asunto con todo esto, más allá de si el personaje es corrupto y demás, es la violación al territorio que no le correspondía. ¿Por qué? Porque en el momento en que se meten en esa casa, que es de una embajada, están violando el territorio de esa embajada. Me parece muy grave, esto es un mal precedente, porque al final las embajadas tienen que tener su propia autonomía, de eso se tratan las relaciones internacionales, y si no, pues cerremos en todo lado y aislémonos. Esto es algo muy importante, muy preocupante. La OEA convocó a reunión extraordinaria el día de hoy para atender este asunto y demás. Es que algo que me parece curioso es que estoy recordando que ni siquiera en los momentos más graves de guerra esto había sucedido en ninguna nación, en ningún país. Incluso, por ejemplo, en Ecuador, la embajada ecuatoriana en el Reino Unido había asilado a Julian Assange. Recordemos, Julian Assange, que fue un periodista, pero también programador e ingeniero, que había sacado los cables de Wikileaks. Recordemos que Julian Assange duró 7 años en esa embajada y ni siquiera el Reino Unido, a pesar de que tenía pedido de extradición, incluso por Estados Unidos, se habían metido a la embajada. Hay un cierto respeto internacional por estas embajadas y sectores territoriales. La verdad es que a veces pareciera que nuestros dirigentes, sobre todo los más jóvenes o los nuevos o también los viejos, eso pasa en todo lado, no tuvieran la mínima decencia para saber actuar
en ciertos elementos. Entiendo la importancia de capturar corruptos, pero eso no debe violar las reglas internacionales en cuanto a los manejos diplomáticos. Muy grave, señores. Bueno, seguimos aquí en su informativo más importante de todos. Con las noticias del mundo, con la Audiencia Nacional Española que condenó a penas de prisión y multas a 2 empresarios por haber pagado mordidas o coimas millonarias para hacerse en 2011 con un contrato de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la recogida de basuras. La sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, condena a 2 directivos de Distromel con sede en la ciudad de San Esteban de Litera, en la provincia española de Huesca, por sendos delitos de corrupción, de negocios y de complicidad. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Bueno, muchos deportes hoy, muchos deportes y muchas copas. Les comentamos que se está jugando en nuestro país también la Copa Betplay. La Copa Betplay. Muchos insisten en decirle Copa Colombia. Hasta donde tenemos entendidos, la Copa Colombia no existe. Eso se jugó por allá como en los años 90, ¿no? Existe la Copa Betplay. Ayer Cortuluá empató a 2 con Independiente Santa Fe. Hoy Cúcuta se enfrenta con Tigres a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche Fortaleza con Once Caldas. Y a las 8 de la noche Deportivo Pereira se enfrenta a Leones. ¿Qué pasa en el ámbito deportivo? Bueno, la noticia grosa tiene que ver con el inicio de los cuartos de final de la Champions League, con los juegos entre Real Madrid frente al Manchester City. Muy seguramente. De eso sí, pues realmente nos atrevemos a decir, y muchos lo expresan abiertamente, el ganador de este duelo es posiblemente el campeón de la Champions. Dirá alguien, no, pero es que hasta ahora van a jugar y faltan partidos. Sí, pero son los 2 equipos más grandes, los equipos más representativos y los que tienen las mejores nóminas. Por otro lado, se enfrentarán Arsenal y Bayern de Múnich, efectivamente. Y resulta que ayer el Estado Islámico ha divulgado unas imágenes que han puesto en alerta a los organismos de seguridad de las ciudades en las que se disputarán los partidos de ida de los cuartos de final. En ella, en la fotografía, se puede ver a un hombre con cara cubierta cargando un fusil y detrás de él los 4 estadios: el Emirates de Londres, el Parque de los Príncipes de París, el Santiago Bernabéu de Madrid y el Metropolitano de Madrid. Recordemos que allí se van a jugar estos partidos. Real Madrid hoy buscará la revancha ante el Manchester City, vigente campeón de la Liga de Campeones, que en el año pasado lo eliminó en semifinales con un contundente 5-1. Esta vez ambos equipos se encuentran en una instancia antes, que es en cuartos de final. Así que hoy 2 partidos en la Champions League, no olviden. Son 2 de la tarde hora de Colombia. Arsenal con el Bayern y el Real Madrid con el Manchester City. Mañana entran en escena los otros 4 equipos. Bueno, el señor Ciro Solano, que es presidente del Comité Olímpico Colombiano, ha dicho que cree que nosotros como país podemos tener entre 15 y 18 posibilidades de lograr medallas en los Juegos Olímpicos de este año. Dijo el señor Solano que se espera que de esas se nos den siquiera 10 medallas para que Colombia suba al podio y logre una buena actuación en cuanto al número de medallas y estemos preparados para lograr un buen suceso. Noticias deportivas, les comentamos que hoy también tenemos copas, pero copas internacionales. 5 de la tarde, hoy Estudiantes de Argentina se enfrenta al The Strongers de Bolivia. A esa misma hora, 5 de la tarde, el Gremio de Porto Alegre con el Huachipato de Chile. A las 7 de la noche, Libertad de Paraguay con el Deportivo Táchira de Venezuela. A las 7 de la noche, Fluminense de Brasil con el Colo-Colo de Chile. Y a las 9 de la noche, el partido que nos interesa, el Junior de Barranquilla. Nuestro Junior de Barranquilla jugará Copa Libertadores enfrentándose al equipo Universitario de Deportes de Perú. Esperamos que gane Junior. Junior va bien.
y esperando lo que sucede el próximo día jueves con el partido en el cual Millonarios buscará sacar un buen resultado, que puede ser, por ejemplo, un empate. Sería bueno, seguro que sí. Pues vale la pena decir que Flavio Robato, que es el director técnico de Bolívar y con un paso por Millonarios junto al difunto Rubén Israel, técnico, no anda con rodeos, y el entrenador argentino analizó que será el duelo de este jueves entre Millonarios y el equipo Bolívar, y celebró de alguna manera que David Macalister Silva, jugador de Millonarios, no esté en la nómina porque está lesionado. Y es que realmente lo que ha pasado con el equipo azul de la capital de la República es bien complejo, es muy difícil, y bien vale la pena analizar qué está pasando, qué es lo que sucede con estos jugadores que se lesionan muchísimo y el técnico Gamero nunca ha tenido la nómina completa. Esperemos. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. Luego del anuncio de compensar del pasado viernes de la liquidación de su negocio de salud, decisión que tomó en medio de la difícil coyuntura que atraviesa el sistema de salud colombiano por los problemas de liquidez, que llevó a la Supersalud a anunciar la semana pasada la intervención forzosa administrativa de Sanitas y la nueva EPS. Pues las cajas de compensación en Colombia juegan un rol importante en materia de salud, y Compensar no es la única que tenía negocios con las EPS. Cifras de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas, arrojan que las cajas que participan en el sector salud aseguran a 20.800.000 personas en el sistema, lo que representa el 42% de la población colombiana. De ese total, al menos 9.500.000 personas pertenecen al régimen contributivo y 11.300.000 al subsidiado. Análisis económico. ¿Importar gas de Venezuela? ¿Buena? ¿Mala decisión? Ya para finalizar, les cuento la nota económica para que usted cuide su bolsillo, esté bien informado sobre lo que pasa en Colombia y en el mundo. Damos inicio con la tasa representativa del mercado, quedó en 3.768 pesos el dólar. Aquí subió el indicador, pero en los últimos días había bajado, algo que me parece importante. Sin embargo, hay que aclararle a las personas que el peso frente al dólar estuvo mucho más bajo antes de que se conocieran los resultados de la presidencia de Gustavo Petro. Entonces, aún falta mucho, señores, aún falta mucho para que esto se estabilice. Igual los factores del dólar tienen mucho tema internacional, como temas como el petróleo, situaciones de crisis, confianza ciudadana, los mercados, etcétera. La libra de café bajó a $2,9 la libra y el barril de petróleo bajó a $90,38 el barril. Bueno, les cuento que uno de los grandes retos que hay para el país es con respecto a la viabilidad o no de importar gas de Venezuela. Pues sucede que Frank Perl, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ha señalado que esta no es una buena medida al respecto. Y es importante señalarlo, de que no es buena por varios motivos. Primero, porque habría que entrar a restablecer el gasoducto Antonio Ricaurte, del cual hace bastantes años no se utiliza. Esto podría tomar entre 2 a 3 años poder realizar este mejoramiento en las vías gasoductísticas para poder traer ese petróleo y ese gas. Por otro lado, la gran dificultad también es en materia de consumo. Obviamente Venezuela dará prioridad a sus connacionales y eso también nos podría dar una grave crisis. Y hay algo muy claro, Colombia debe privilegiar la oferta de gas del país. ¿Por qué? Porque esto genera impuestos, regalías, trabajo remunerado, fortalece cadenas de valor y llegan billones de dólares para el desarrollo regional de nuestro país. Claramente necesitamos que haya más exploración, muchísimo más revisión, necesitamos que haya gas y petróleo para este país.
Definitivamente es que Gustavo Petro, como buen lacayo, perdónenme la expresión decirlo, qué pena, estimados oyentes, pero Gustavo Petro es un lacayo del poder internacional, que están hablando esto de deconstruirse, de decrecer, pero para los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque las grandes potencias que consumen altos niveles de petróleo y gas y CO2, ellos sí están contaminando completamente el planeta y nadie les dice absolutamente nada. Y países como nosotros, que no tenemos ni siquiera incidencia en el 1% en el desarrollo de CO2, a nosotros sí vienen con estos cuenticos, perdónenme la expresión, pendejos. ¿Para qué? Para que no nos desarrollemos. Depender de Venezuela es el peor error y la peor crisis y catástrofe que puede haber, señores. Necesitamos autonomía, soberanía energética, muchísima soberanía energética, y esto no se va a lograr si no seguimos explorando y desarrollándonos. No le sigamos el cuentico a los discursos, sobre todo en los grandes países que sí consumen. Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, donde se están comprometiendo ellos. ¿Qué están pasando? Porque Colombia sí debe comprometerse, claro está, debemos hacerlo. Es más, nosotros tenemos uno de los pulmones más importantes del mundo, la Amazonía. ¿Por qué no? Más bien, cuidamos ese entorno, como ya se ha venido haciendo. En fin, señores, no es una buena idea importar gas de Venezuela. Ya la Asociación Colombiana Petrolera lo ha dicho, los expertos lo han dicho, la academia lo ha dicho. ¿Para cuándo va a recapacitar, señor presidente? En fin, señores, damos por finalizado este informativo. Recuerden que estamos en todas las plataformas próximamente: Google Podcast, Spotify. Espérenos, ya casi, señores. Esto requiere un gran manejo técnico, pero ya estamos lográndolo hacer. De verdad quiero agradecerles a los que escuchan este informativo. Gracias a ustedes es que esto se pueda realizar y seguimos para adelante. Recuerden que estamos desde www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradio Estéreo. Soy William Rojas, el filósofo. Le envío un saludo muy especial a mis colegas Carlos Julio Calderón y Luis Moreno, también miembros de Cima Producciones, quienes hacen posible este informativo. Seguimos, no bajemos la guardia y espérenos todos los días de lunes a viernes con este informativo. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao. Aquí finaliza el informativo C20, con la actualidad de Colombia y el mundo, en una presentación de Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.